El avión que pudo ganar la guerra, pero Hitler lo ignoró. Verano de 1943. El calor sobre la isla italiana de Cerdeña era abrasador, y el aire olía a pólvora y a desesperación. Desde el horizonte, un rugido metálico rompía el silencio del mediodía. Sombras se proyectaban sobre los campos áridos y los pueblos bombardeados. Los pocos civiles que aún quedaban corrían buscando refugio mientras el cielo se llenaba con el zumbido de motores aliados. Decenas de bombarderos se acercaban, escoltados por cazas norteamericanos P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt y P-38 Lightning. La isla estaba a punto de arder una vez más. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Desde el norte, una silueta esbelta atravesó las nubes a una velocidad que ningún piloto había visto antes. El avión parecía una lanza de acero cortando el aire. Su fuselaje, pulido y aerodinámico, reflejaba el sol del Mediterráneo con un brillo cegador. En un instante, la formación aliada se desordenó. Aquel aparato misterioso se abalanzó sobre los bombarderos, disparando con una precisión quirúrgica desde sus cañones de 20 milímetros y sus ametralladoras de 12,7. En cuestión de segundos, los cielos se convirtieron en un torbellino de fuego y fragmentos metálicos. Los pilotos aliados apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos P-38 intentaron interceptarlo, pero la máquina italiana trepó con un ángulo imposible, giró bruscamente sobre su eje y volvió a lanzarse hacia ellos, atacando desde arriba. Cada movimiento era fluido, casi elegante, pero mortal. «¡No es posible!», gritó uno de los pilotos aliados por la radio, mientras veía cómo el desconocido se alejaba intacto, dejando tras de sí el humo de un bombardero incendiado. Ese día, los aliados se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo nuevo, algo que no pertenecía al pasado. Ese avión no era una improvisación italiana, era un depredador nacido del diseño más avanzado. Su nombre, Fiat G-55 Centauro. Italia, en aquel momento, estaba desesperada por recuperar el control de sus cielos. Desde el inicio de la guerra, la Regia Aeronáutica había combatido con valentía, pero sus aviones, Fiat G-50 Frexia, Machi C-200 Saetta, Reggiane R-200, ya no podían competir con los modernos cazas británicos y norteamericanos. La realidad era cruel. El país de Leonardo y de la ingeniería elegante se había quedado atrás tecnológicamente. Pero entre las ruinas de Turín, un ingeniero italiano se negó a aceptar la derrota. Su nombre era Giuseppe Gabrieli. Gabrieli ya había demostrado su talento con el diseño del G-50, pero ahora soñaba con algo radicalmente nuevo. Un avión que combinara potencia, velocidad y elegancia, un caza capaz de mirar de igual a igual a los Mustangs y Spitfires que dominaban el aire europeo. Para lograrlo, había que romper con la tradición italiana de los motores radiales y abrazar la tecnología más moderna. Los motores en línea refrigerados por líquido, como los que usaban los alemanes en sus temidos Messerschmitt Bf 109. Así, Italia adquirió la licencia para fabricar el motor alemán Daimler-Benz DB 605A1. Fue el primer paso hacia una revolución aérea. En los talleres de Fiat, Gabrieli comenzó a diseñar el prototipo de su nueva creación. Un avión con una estructura completamente metálica, un perfil delgado, alas amplias y una cabina cerrada que ofrecía mejor visibilidad y protección al piloto. No se trataba solo de velocidad, se trataba de equilibrio, de precisión, de una máquina construida con alma. Cuando el primer Centauro tomó vuelo en el año 1942, los ingenieros quedaron en silencio. El avión ascendía con una suavidad que parecía irreal. Su rendimiento superaba todas las expectativas. Podía alcanzar una velocidad de 390 millas por hora, más de 625 kilómetros por hora, y volar a altitudes superiores a los 12.500 metros. En los cielos de pruebas, el G-55 era un fantasma indomable. Los alemanes, al enterarse de los resultados, enviaron a sus propios pilotos de prueba. Querían comprobar si aquel aparato italiano realmente era tan bueno como se decía.
El día del vuelo de evaluación, un piloto germano descendió del avión y sin decir palabra se quitó el casco. Luego pronunció una frase que nadie en Fiat olvidaría jamás. «Este es el mejor caza del eje, mejor que nuestro Bf-109». La noticia corrió rápidamente por los círculos militares. Italia, por primera vez en años, tenía un arma aérea que podía cambiar su destino. Se aprobaron planes para construir más de 2000 unidades. Pero mientras la esperanza crecía en los hangares, la realidad de la guerra se hacía sentir con brutalidad. Los bombardeos aliados arrasaban las fábricas, el país sufría escasez de materiales y los recursos que Alemania prometía nunca llegaban. Las líneas de montaje en Turín funcionaban a medias, los trabajadores dormían entre escombros y aún así, cada día un nuevo Centauro salía del taller con el rugido de un león encadenado. Para el verano de 1943, apenas 19 unidades estaban listas, pero esas pocas bastaron para escribir el comienzo de una leyenda. La Escuadrilla 353 fue la primera en recibir el G-55. Su misión, defender la isla de Cerdeña de los incesantes bombardeos aliados. Los pilotos sabían que estaban en desventaja numérica, pero confiaban en su máquina. Cuando el Centauro despegaba, su motor de B-605 rugía con una fuerza profunda, casi humana. No había sonido más reconfortante para los hombres que sabían que, allá arriba, cada segundo podía ser el último. Durante las primeras misiones, los Centauro demostraron que eran más que un simple avión. Eran cazadores natos. En combate, podían ascender más rápido que los Mustangs, girar con mayor agilidad que los Spitfires y soportar daños que habrían destrozado a cualquier otro avión. Los pilotos italianos comenzaron a ganarse un respeto inesperado entre sus enemigos. Uno de ellos, un norteamericano capturado, confesó más tarde: «Cuando veías venir ese avión, sabías que estabas en problemas. Pero cada victoria tenía un precio». Los pocos G-55 operativos se desgastaban sin descanso, y la superioridad numérica aliada era abrumadora. En tierra, los mecánicos trabajaban día y noche para mantenerlos volando. La moral era alta, pero el futuro incierto. Mientras el Centauro dominaba los cielos de Cerdeña, en Roma el poder se derrumbaba. El Duce caía, el país se partía en dos, y el destino del avión que podía haber salvado a Italia comenzaba a oscurecerse. El Fiat G-55 había nacido para ser el orgullo de la nación. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. En julio de 1943, mientras los últimos Centauro aún combatían sobre los cielos de Cerdeña, Italia se hundía en el caos. La caída de Benito Mussolini marcó el principio del fin para el país que alguna vez soñó con dominar el Mediterráneo. En cuestión de días, las fábricas se detuvieron, las órdenes se congelaron y los ingenieros de Fiat se encontraron trabajando entre ruinas. Las sirenas antiaéreas sonaban sin descanso sobre Turín, y cada noche los bombarderos aliados transformaban los talleres en montones de hierro retorcido. Giuseppe Gabrieli, el padre del Centauro, observaba impotente cómo su creación más prometedora quedaba atrapada entre la política y el desastre. Los técnicos dormían dentro de los hangares medio destruidos, escondiendo las piezas del G-55 bajo lonas ennegrecidas. Aquellas alas diseñadas para volar parecían ahora un símbolo trágico de lo que Italia había podido ser. En el mes de septiembre, el país firmó el armisticio de Cassibile. Italia se rindió oficialmente a los aliados, y lo que quedaba de la Regia Aeronáutica se disolvió de la noche a la mañana. Los pilotos de la Escuadrilla 353 quedaron divididos. Algunos entregaron sus aviones a las tropas aliadas, otros destruyeron sus Centauro para evitar que cayeran en manos enemigas, y unos pocos, los más leales al antiguo régimen, huyeron al norte. Fue entonces cuando los alemanes intervinieron. En una operación audaz, fuerzas germánicas rescataron a Mussolini del Gran Sasso y lo trasladaron al norte de Italia, donde nació la llamada República Social Italiana, conocida como RSI. A su lado,
los alemanes propusieron la creación de una nueva fuerza aérea, la Aeronáutica Nacional Republicana, o simplemente ANR. Su misión era continuar la lucha desde el norte bajo la protección del eje. La noticia llegó hasta los talleres destruidos de Fiat. Gabrieli recibió la orden de reiniciar la producción del G55 en la planta de Turín, esta vez bajo el control directo de los alemanes. Sin embargo, no era una tarea sencilla. El país estaba dividido, los trenes no llegaban, y las reservas de aluminio y acero se encontraban al borde del agotamiento. Aún así, los ingenieros italianos volvieron a poner en marcha las máquinas. El regreso del Centauro a los cielos fue lento, pero implacable. Los primeros aparatos reparados o reconstruidos fueron asignados a las nuevas unidades de la ANR. Los pilotos que los recibieron eran hombres endurecidos, muchos de ellos veteranos de África y del Mediterráneo. No luchaban ya por una victoria imposible, sino por el orgullo de demostrar que Italia aún podía crear algo digno de respeto. A finales de 1943, los G-55 volvían a rugir, esta vez en misiones de interceptación sobre el norte de Italia. Los bombarderos aliados atacaban día tras día las ciudades industriales de Milán, Turín y Génova. La misión del Centauro era detenerlos a cualquier precio. Desde el amanecer, los pilotos de la ANR ascendían hasta altitudes de más de 10.000 metros, buscando entre las formaciones de bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator los blancos más vulnerables. El rendimiento del avión sorprendió incluso a los alemanes. En combate real, el G-55 se mostraba estable, resistente y perfectamente equilibrado. Sus cañones de 20 milímetros podían destrozar un bombardero con apenas un par de ráfagas, y su estructura metálica soportaba impactos que habrían hecho caer a otros cazas. Los informes del frente señalaban que los Centauro podían enfrentarse a cazas aliados como el P-51 Mustang o el Spitfire sin desventaja aparente. El prestigio del avión creció rápidamente entre los pilotos. Uno de ellos, el teniente Adriano Visconti, se convirtió en leyenda al derribar varios bombarderos en un solo día durante una misión sobre Lombardía. Los mecánicos lo recibieron en tierra con vítores, pero él solo sonrió y dijo: «No soy yo, es el avión. El Centauro hace el trabajo». En paralelo, Gabrieli continuaba perfeccionando su diseño. Propuso una nueva versión equipada con un motor Daimler-Benz DB603, aún más potente, que permitiría al avión superar los 690 km por hora. Ese modelo experimental fue bautizado como Fiat G56 y durante las pruebas demostró un rendimiento asombroso. Los pilotos de la Luftwaffe que lo probaron quedaron impresionados y llegaron a solicitar su producción en serie. Pero los tiempos ya no jugaban a favor del eje. Las fábricas alemanas estaban saturadas y Berlín rechazó la idea de fabricar un caza italiano, aunque reconoció que el G-55 era superior al Messerschmitt Bf-109 en varios aspectos. La frustración creció entre los ingenieros italianos. Sabían que tenían en sus manos una joya tecnológica, pero la guerra los había condenado al aislamiento. Los suministros llegaban con cuentagotas, las comunicaciones eran caóticas y cada semana caía una nueva bomba sobre las instalaciones de Fiat. Sin embargo, pese a todo, el Centauro seguía volando. Durante los primeros meses de 1944, las escuadrillas de la ANR llevaron a cabo operaciones casi diarias contra las formaciones de bombarderos aliados que cruzaban los Alpes. En muchas de esas misiones, los pilotos italianos debían despegar desde pistas improvisadas, a veces cubiertas de nieve o barro, con apenas unos minutos para reaccionar ante las alarmas. Aún así, el Centauro respondía con fiabilidad. Su tren de aterrizaje retráctil y su robusto fuselaje permitían operar en condiciones extremas, algo impensable para la mayoría de cazas de la época. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más feroces. En los cielos sobre el Valle del Po, el rugido del Daimler-Benz se confundía con el estruendo de los motores aliados. En una de aquellas misiones, los G-55 se enfrentaron a un grupo de Mustang P-51
que escoltaban a los bombarderos hacia Turín. El combate duró más de 20 minutos, y aunque varios Centauro fueron derribados, lograron dispersar la formación enemiga. Fue una victoria moral en medio de una guerra perdida. Los pilotos italianos comenzaron a llamar al Centauro el orgullo de Turín. No era solo un avión, era la última esperanza de una nación rota. Cada despegue era un acto de resistencia y cada aterrizaje un pequeño milagro. Pero el destino de la guerra ya estaba sellado. Los aliados dominaban el aire y la producción en el norte de Italia se desmoronaba. Las fábricas trabajaban sin electricidad, los materiales se agotaban y los motores llegaban con retraso desde Alemania. A mediados de 1944, la situación era insostenible. Muchos G-55 quedaron abandonados en los hangares, inacabados, como esqueletos de acero que nunca llegarían a volar. Sin embargo, incluso en ese escenario, el espíritu del Centauro seguía vivo. Los pilotos de la ANR continuaron volando hasta que el combustible se agotó, defendiendo los últimos cielos italianos con valentía. Sabían que el final estaba cerca, pero también sabían que estaban pilotando uno de los mejores cazas jamás construidos en Europa. El Fiat G-55 había nacido del ingenio y la desesperación. Ahora, en los días más oscuros de Italia, se había convertido en un símbolo de orgullo y dignidad. El invierno de 1944 cayó sobre el norte de Italia como una sombra helada. Las ciudades estaban medio destruidas, los trenes se detenían por falta de carbón y el sonido de los bombardeos se había convertido en parte del paisaje. Sin embargo, en los aeródromos cubiertos de nieve, aún se oía el rugido profundo del Daimler-Benz DB605. El Fiat G-55 Centauro seguía despegando, resistiendo contra todo pronóstico. En aquellos meses, la Aeronáutica Nacional Republicana ya no luchaba por la victoria, sino por la dignidad. Las misiones eran cada vez más suicidas. Desde el amanecer, los radares improvisados detectaban oleadas de bombarderos B-17 y B-24 que cruzaban los Alpes hacia el corazón industrial del país. Los Centauro despegaban con los tanques apenas medio llenos, sabiendo que la superioridad enemiga era aplastante. Aquel enero, sobre los cielos de Milán, se libró una de las batallas aéreas más intensas del frente italiano. 12 G-55 despegaron desde la base de Venaria Reale para interceptar una formación de más de 100 bombarderos aliados, escoltados por una docena de cazas P-51 Mustang. Desde el primer contacto, el combate fue feroz. Los italianos atacaban en picado desde gran altitud, disparando ráfagas breves y letales con sus 3 cañones de 20 milímetros. Uno de los bombarderos enemigos explotó en pleno aire, otro cayó envuelto en humo hacia el valle. Pero el cielo pronto se llenó de enemigos. El teniente Visconti lideraba el ataque. En un giro brusco, logró colocarse detrás de un Mustang y derribarlo, pero una ráfaga cruzó su ala derecha, perforando el fuselaje. Con la máquina temblando, logró aterrizar en un campo cercano, salvando su vida por segundos. Ese día, la ANR perdió 6 pilotos, pero también derribó más de una decena de aviones enemigos. Fue una victoria que no cambiaría el curso de la guerra, pero que quedaría grabada en la memoria de los sobrevivientes. Mientras los combates continuaban, Gabrieli trabajaba en silencio en una nueva esperanza. El prototipo del Fiat G-56 ya había demostrado su superioridad técnica, pero la producción seguía siendo un sueño imposible. El motor alemán DB603 ofrecía una potencia extraordinaria, y los pilotos que lo probaron en Turín aseguraban que podía alcanzar más de 690 km por hora. Era, sin duda, uno de los mejores cazas del eje. Sin embargo, la falta de recursos y la situación política hicieron inviable su fabricación en serie. Los alemanes habían mostrado interés inicial en trasladar la producción a sus propias fábricas, pero pronto abandonaron la idea. El Reich ya no podía permitirse distraer materiales o personal. Su propia industria estaba al borde del colapso.
Para Gabrieli, aquello fue un golpe devastador. El avión que podría haber equilibrado los cielos de Europa jamás saldría de los hangares en grandes cantidades. A medida que la guerra avanzaba, los pilotos italianos comenzaron a improvisar. Algunas unidades de G-55 fueron adaptadas para misiones de ataque a tierra, utilizando bombas ligeras contra columnas enemigas en el Valle del Po. En esas operaciones, los Centauro demostraban una resistencia asombrosa. Su estructura metálica soportaba impactos directos, y su maniobrabilidad permitía escapar de la artillería antiaérea con maniobras imposibles. Pero cada misión reducía aún más el número de aviones operativos. En los talleres de Fiat, la situación era desesperada. Las bombas habían destruido gran parte de la infraestructura. Los trabajadores sobrevivían a base de raciones mínimas, y muchos ingenieros habían sido llamados al frente o habían huido con sus familias. Sin embargo, algunos hombres seguían yendo cada día al hangar, reparando motores con piezas de otros aviones, soldando fuselajes bajo la luz de velas. Sabían que cada Centauro reconstruido significaba una oportunidad más de resistir. Para la primavera de 1944, la ANR apenas podía mantener un puñado de aparatos en condiciones de vuelo. Aún así, las misiones continuaban. En abril, un grupo de Centauros se enfrentó a una escolta de cazas Spitfire cerca de Génova. Los italianos lograron derribar varios enemigos antes de dispersarse entre las nubes. Uno de los pilotos, Mario Bellagambi, regresó con el parabrisas cubierto de aceite y un ala casi desprendida. Cuando aterrizó, dijo a su mecánico: «El avión quiere vivir más que nosotros». La moral de los pilotos era contradictoria. Sabían que el fin estaba cerca, pero el orgullo de volar el Centauro los mantenía firmes. Entre ellos circulaba una frase que se repetía como un juramento: «Mientras haya un G-55 en el aire, Italia no está muerta». En paralelo se intentaron otros desarrollos derivados del Centauro. Gabrieli diseñó una versión naval, el G-55S, que debía portar un torpedo y operar desde pistas costeras. El prototipo fue completado, pero nunca llegó a entrar en combate. En su lugar fue guardado en los talleres de Fiat, donde permaneció hasta el final del conflicto. A mediados de 1944, la ofensiva aliada sobre el norte de Italia se intensificó. Las fábricas de Turín, Milán y Brescia fueron bombardeadas repetidamente. En septiembre, los restos de la planta de Fiat se convirtieron en ruinas. Muchos G-55 en construcción quedaron abandonados, algunos sin motor, otros con las alas a medio montar. El sueño del Centauro se apagaba lentamente bajo las bombas. Sin embargo, los pilotos de la ANR no se rindieron. Hasta el final del año continuaron volando, defendiendo lo poco que quedaba del espacio aéreo italiano. Cuando los repuestos se agotaron, comenzaron a canibalizar los aviones dañados para mantener en vuelo los que aún podían despegar. Los hangares eran un cementerio de acero, pero de ese mismo metal nacía cada día un nuevo intento de resistir. En diciembre de 1944, la guerra ya había decidido su rumbo. Los aliados dominaban los cielos, los aeródromos italianos eran arrasados uno tras otro, y el combustible apenas alcanzaba para unas pocas misiones semanales. Aún así, el Fiat G-55 siguió volando. Era, literalmente, el último vuelo de la esperanza. El año 1945 amaneció sobre un norte de Italia irreconocible. Las ciudades industriales, que una vez rugían con el sonido de las fábricas, ahora eran extensiones de ruinas. Los puentes sobre el Po estaban destruidos, los aeródromos convertidos en cráteres, y el invierno se cernía con un frío que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de ese paisaje desolado, algunos centauros seguían en pie, alineados en las pistas cubiertas de escarcha, esperando una orden de despegue que muchas veces nunca llegaba. Los pilotos de la Aeronáutica Nacional Republicana habían pasado de volar en escuadrillas completas a despegar en pequeños grupos de 2 o 3.
Cada misión era un desafío logístico. Apenas había combustible, las piezas eran escasas, y los bombarderos aliados cruzaban los cielos sin oposición efectiva. Pero los hombres que aún quedaban en los mandos del G-55 no pensaban rendirse. En enero, las unidades que todavía operaban los Centauro fueron redistribuidas en el norte, cerca de Verona y Varese, para proteger los últimos bastiones industriales. Desde esas bases, los pilotos despegaron en misiones de interceptación que duraban minutos, a veces segundos, antes de verse obligados a regresar por falta de combustible. Muchos sabían que sus vuelos eran los últimos. En una de aquellas misiones finales, un pequeño grupo de G-55 despegó desde Benegono para enfrentarse a un escuadrón de bombarderos que se dirigía hacia Brescia. El cielo estaba gris y el viento soplaba con violencia. Los pilotos italianos se elevaron entre las nubes, conscientes de que eran superados en número por más de 10-1. Atacaron con precisión, dispersando temporalmente la formación enemiga, pero el resultado fue devastador. Solo uno regresó. En tierra, los mecánicos lloraban en silencio mientras desmontaban los motores averiados para salvar piezas. Era una guerra sin esperanzas, sostenida únicamente por el orgullo y la lealtad a un símbolo. A finales del invierno, cuando la producción de aviones en Fiat ya era prácticamente imposible, los alemanes ofrecieron reemplazar los Centauro por cazas Messerschmitt Bf 109. Aunque la mayoría de los pilotos italianos preferían su G-55 por su maniobrabilidad y estabilidad, no tuvieron elección. Las pocas unidades del Centauro que aún quedaban fueron relegadas a tareas secundarias, mientras los nuevos aparatos alemanes llegaban con lentitud y en número insuficiente. Sin embargo, incluso en sus últimos días, el G-55 demostró ser un avión excepcional. Algunos aparatos sobrevivientes participaron en misiones defensivas sobre Turín y Milán durante los primeros meses de 1945. En una de esas salidas, un Centauro logró interceptar un bombardero B-24, dañándolo gravemente antes de ser alcanzado por el fuego de escolta. El piloto, herido, consiguió aterrizar en una carretera, salvando el avión casi intacto. Aquel Centauro sería el último en volar en combate en territorio italiano. En abril, la situación militar se volvió insostenible. Las tropas aliadas avanzaban desde el sur y los partisanos controlaban amplias zonas del norte. Los aeródromos de la ANR fueron tomados uno tras otro. En la planta de Fiat, los últimos trabajadores destruyeron planos, herramientas y piezas para evitar que cayeran en manos enemigas. Muchos de los Centauro inacabados quedaron abandonados en los hangares, como esqueletos metálicos que jamás conocerían el cielo. Con la rendición de las fuerzas del eje en Italia, en el mes de mayo, el rugido del Daimler-Benz 605 se apagó para siempre en combate. Pero el Centauro no desapareció del todo. Cuando la guerra terminó, Fiat aún conservaba varios fuselajes y motores en condiciones de ser completados. A diferencia de otros países, Italia no destruyó completamente su industria aeronáutica, y eso permitió que el G-55 tuviera una segunda vida inesperada. En los años posteriores al conflicto, la nueva aeronáutica militar italiana necesitaba aviones de entrenamiento avanzados para preparar a sus pilotos en la era moderna. Fiat retomó la producción de los G-55 que habían quedado incompletos, transformándolos en modelos de entrenamiento. En 1946 volaron las versiones G-55A, de un solo asiento, y G-55B, de 2 plazas, destinadas a instruir a los nuevos aviadores italianos. Aquellos aparatos no estaban pensados para el combate, pero su desempeño era tan confiable que sirvieron durante años. En las escuelas de vuelo, el Centauro se convirtió en la primera experiencia de muchos jóvenes pilotos, que lo consideraban una joya de la ingeniería. Este avión perdona los errores del hombre, pero nunca los del miedo, decía uno de los instructores veteranos. Con el paso del tiempo, la falta de motores Daimler-Benz llevó a Fiat a buscar una alternativa. Así nació el Fiat G59, una versión modernizada del Centauro equipada con un motor Rolls-Royce Merlin británico. Paradójicamente,
El mismo tipo de motor que había impulsado a los enemigos Spitfire y Hurricane ahora hacía volar a su antiguo rival italiano. El nuevo G-59 se convirtió en el orgullo de la posguerra italiana. Varios países extranjeros, admirados por su fiabilidad, adquirieron el modelo. Argentina y Egipto fueron los principales compradores, seguidos por Siria. En Argentina, el Centauro modernizado fue utilizado tanto en tareas de entrenamiento como en exhibiciones acrobáticas. En Egipto, participó en misiones reales de combate durante la Guerra de Independencia de 1948, enfrentándose a los cazas israelíes Avia 199, versiones checas del legendario Messerschmitt Bf 109. En esos enfrentamientos, el G-59 demostró una vez más su robustez y maniobrabilidad. Aunque los pilotos egipcios no contaban con la experiencia de sus oponentes, la máquina italiana resistió los duelos aéreos con honor. Fue su último acto de servicio en combate real. Mientras tanto, en Italia, un viejo prototipo del G-55S, la versión torpedera que nunca había entrado en producción, fue recuperado y transformado en un modelo de entrenamiento estándar bajo la denominación G-59-1A y G-59-1B. Estos aparatos fueron destinados a la Escuela de Vuelo del EXE en 1950, donde entrenaron a toda una nueva generación de pilotos italianos en los albores de la era del jet. El propio Giuseppe Gabrieli, incansable, continuó su labor. En 1951 presentó el Fiat G80, el primer avión a reacción completamente diseñado en Italia. Era la culminación de todo lo aprendido con el Centauro. Aunque el nuevo mundo de la aviación ya se movía a velocidades supersónicas, el legado del G-55 seguía presente en cada línea y cada ala de las máquinas modernas que salían de los hangares de Fiat. El Centauro había nacido para ser un caza de guerra, pero terminó siendo un puente hacia el futuro. Cuando el estruendo de la guerra se desvaneció y los cielos de Europa recuperaron el silencio, el Fiat G-55 Centauro permaneció como un testigo de una época que se extinguía. Su historia no terminó con la capitulación, sino que continuó discretamente en los años de reconstrucción, cuando Italia buscaba recuperar su lugar entre las naciones del aire. Los ejemplares que habían sobrevivido al conflicto fueron revisados, restaurados y adaptados a la nueva realidad. En las bases de la aeronáutica militar italiana, los Centauros repintados con insignias distintas siguieron volando en misiones de instrucción y pruebas técnicas. Aún sin el estruendo de la batalla, aquellos vuelos mantenían la esencia de un avión que había nacido para desafiar la gravedad y el destino. Durante los primeros años de la posguerra, varios países solicitaron unidades modernizadas. Siria adquirió 30 aparatos del modelo G-59, Argentina empleó el mismo diseño en su fuerza aérea, y Egipto lo mantuvo operativo hasta finales de la década de 1940. En el desierto y bajo un sol implacable, los antiguos Centauro volvían a rugir, esta vez en manos de pilotos que no habían vivido la guerra europea, pero que comprendían la nobleza de aquella máquina. Con el paso del tiempo, los nuevos reactores hicieron obsoletos a los cazas de hélice. Sin embargo, el G-55 no fue olvidado. Su diseño influyó directamente en los proyectos italianos posteriores, desde el Fiat G80 hasta el G90 y 1. Cada una de esas aeronaves llevaba algo del espíritu del Centauro, la combinación entre belleza, técnica y resistencia. Giuseppe Gabrieli, ya convertido en uno de los ingenieros más respetados de Europa, solía decir que el G-55 había sido su obra más humana. No por su poder, sino porque fue concebido en medio del caos y la desesperación, y aún así logró volar con elegancia. Hoy, pocos ejemplares del Centauro sobreviven. Uno de ellos descansa en el Museo Histórico de la Aeronáutica Militar en la región de Lacio. Bajo su fuselaje de metal pulido se refleja la luz como si aún esperara despegar. Cada remache y cada línea cuentan la historia de un avión que nació demasiado tarde para cambiar el destino de una guerra, pero no demasiado tarde para conquistar el respeto de quienes lo conocieron. El Fiat G-55,
Centauro fue más que una máquina. Fue un sueño de ingenieros que lucharon contra el tiempo, un orgullo para un país dividido y un símbolo silencioso de lo que pudo haber sido. Y aunque Hitler lo ignoró, la historia no lo hizo. Si te ha gustado esta historia, deja tu like. Comenta qué te ha parecido el Fiat Centauro y sus pilotos. Y suscríbete para descubrir más relatos ocultos de la aviación que casi cambiaron el rumbo del mundo.